crecimiento lento, asintomático, no da síntomas, generalmente en el sexo femenino entre los 40 a 60 años de edad. ¿Por qué se le llama adenoma pleomórfico? Porque el adenoma es un tumor. Pleomórfico porque en su arquitectura, en la histología que uno puede observar, va a observar varios tipos de células. Hay un gran pleomorfismo celular. Por eso se le llama adenoma pleomórfico. Una de las características de estos tumores es que si no son tratados en el transcurso de 10 a 15 años de evolución, sobre todo tumores grandes, pueden malignizarse, pueden transformarse a adenomas pleomórficos malignos o tumor mixto maligno ex adenoma pleomórfico. Son nombres que los patólogos lo denominan de esa forma, ¿no? Entonces, estas son las características más importantes de este tumor. El otro tumor frecuente es el tumor de Warthin o cistoadenoma papilar linfomatoso, llamado también adenolinfoma. Eh, este tumor casi, casi se pueden confundir con los linfomas, ¿no? Por eso se les llama adenolinfoma o cistoadenoma papilar linfomatoso, porque en su estructura histológica se encuentra mucha cantidad de tejido linfoide con muchos folículos. Por eso se les puede confundir con los linfomas. Por eso en algunos casos incluso van a necesitar estudios de inmunohistoquímica, reactivos especiales, diferenciar a los linfomas de un tumor de Warthin. Otra característica de este tumor es que son tumores quísticos, ¿ya? Tienen contenido líquido, pueden ser mixtos, el sólido quístico, y a la ubicación de estos quistes es en el polo inferior de las parótidas, a lo que nosotros comúnmente le llamamos cola de parótida. Estas son las características más importantes de este tumor. Es más frecuente en el sexo masculino, puede presentarse en un 10 a 15% en la parótida y entre los 55 a 70 años de edad, ¿no? Entonces, algo importante es que se puede confundir con los linfomas. Vamos a ver dos tumores malignos más frecuentes también, que es de la clasificación que uno encuentra en la bibliografía, la clasificación que hacen los patólogos. Estos son los más importantes y de estos dos son los más frecuentes. El carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoide quístico o cilindroma. Esos son los dos más frecuentes. Los otros menos frecuentes son el adenocarcinoma, carcinoma de células acinares, el tumor mixto maligno o carcinoma ex-adenoma pleomórfico, que decíamos que se puede malignizar. El carcinoma de células escamosas, ¿no? También pueden haber otras variantes histológicas muy poco frecuentes. En este esquema tratamos de mostrar la frecuencia, ¿no?, de los tumores malignos en las diferentes glándulas salivales. Vemos, por ejemplo, que el mucoepidermoide, que es de color amarillo, es más frecuente en la parótida que en las glándulas salivales secundarias. El adenoide quístico, que es más frecuente en las glándulas secundarias que en las glándulas parótidas, ¿no? El otro tumor también es el de color verde, el adenocarcinoma, que puede presentarse tanto en las parótidas como en las menores en igual porcentaje, ¿ya? Entonces, ese es, digamos, el esquema. Ahora, también es importante tener en cuenta la localización de estos tumores que se forman a nivel de las glándulas salivales menores. Estamos hablando de tumores malignos en este caso. Dijimos que la localización más frecuente de los tumores en general, tanto benignos como malignos, es el paladar. Luego le sigue la lengua, la mejilla y el labio, el antro, o sea, los senos maxilares, las fosas nasales, las encías, laringe, suelo de la boca, amígdala, nasofaringe,
etmoides, fosa piriforme, etcétera, ¿no? O sea, toda la vía digestiva y toda la vía aérea superior se pueden localizar estas glándulas, por lo tanto, a estos niveles también se pueden formar los tumores. De estos vamos a repasar dos, ¿ya? Luego vamos a ver la clínica. El mucoepidermoide no es muy frecuente, miren, solamente representa el 25 al 35% de todos los tumores malignos de las glándulas salivales. Este es más frecuente en la glándula parótida y en segundo lugar se forma en la glándula submaxilar. En la parótida puede llegar hasta un 70% de frecuencia. En la glándula submaxilar hasta un 10% y en la cavidad oral un 15 a 20%. Es más frecuente en la parótida. Hay algo importante de este carcinoma mucoepidermoide, que viene a ser la clasificación histológica, que va a variar de acuerdo al grado de diferenciación histológica. Esto nos sugiere el pronóstico de cada tipo histológico de este tumor, la agresividad, el pronóstico o el tiempo de sobrevida, ¿no? Entonces, los de bajo grado de diferenciación, que son los de mayor porcentaje, que pueden llegar hasta un 75%, son los de mejor pronóstico, son los que, digamos, el crecimiento es más lento, poco agresivos, generalmente no dan metástasis a los grupos ganglionares. En cambio, los de alto grado de diferenciación, que representa el porcentaje menor, 25%, son los más agresivos. Crecimiento rápido, pueden dar metástasis a los grupos ganglionares del cuello y metástasis a distancia. Entonces, por eso es importante saber qué tipo, qué tal grado de diferenciación histológica tiene este carcinoma mucoepidermoide. Nos va a orientar al pronóstico y probablemente el tratamiento que requiera cada uno de estos casos. El otro tumor maligno muy frecuente y a la vez muy agresivo es el carcinoma adenoide quístico, llamado cilindroma. Este es mucho más frecuente en las glándulas salivales menores. Como ven, puede llegar hasta un 70% de frecuencia. En las parótides es muy raro, 2 a 4%. En la submaxilar también hay hasta un 15%. Y la localización más frecuente es el paladar, ¿no? Siempre el paladar. Características importantes de este carcinoma adenoide quístico: es muy resistente a la radioterapia, muy resistente a la quimioterapia. En algunos tipos histológicos, la radio y la quimio no le hacen nada a este tipo de tumor. Por eso la primera elección es la cirugía en cuanto al tratamiento, ¿no? Siempre que se pueda operar, nosotros planteamos la cirugía. Otra característica importante de este tumor es su forma de diseminarse. Es de tipo perineural y perivascular, a través de los nervios periféricos, ¿no? Y a través de los vasos sanguíneos. A eso se le llama por neurotropismo, el hecho de que tienen una avidez por los nervios periféricos y a través de estos es que se van a diseminar y van a localizarse en zonas distantes al origen, ¿no? También pueden dar metástasis a distancia, pueden llegar a los pulmones o los huesos por vía hematógena. Ya son tumores muy agresivos. También es importante saber que existen tres tipos histológicos de carcinoma adenoide quístico: el cribiforme, el tubular y el sólido. Esta clasificación histológica también es importante porque también nos va a dar el pronóstico en cada uno de ellos, el grado de agresividad. El sólido es el de peor pronóstico, es muy agresivo, crecimiento muy rápido, diseminación rápida también. El de mejor pronóstico, digamos, entre los tres es el cribiforme. El cribiforme es el que es el más frecuente de estos tipos histológicos, ¿no? Puede llegar hasta un 89%. Entonces, estas son las características que nosotros tenemos que saber en estos tumores de glándulas salivales.
tanto benignos como malignos. Y bueno, luego de saber, hay una clase que ustedes van a hacer de grupos ganglionares en el cuello, disección de cuello. Cuando hay metástasis hay que hacer disección de cuello. En otros lugares les llaman vaciamiento ganglionar, pero en realidad se debería decir disección ganglionar cervical, ¿no? Eh, los de mayor agresividad son los que dan metástasis. Este es un cuello intraoperatoriamente, después de haber hecho una disección de los grupos ganglionares del cuello, quedan así los cuellos, como este caso. Acá está el nervio espinal, este es el músculo esternocleidomastoideo, acá está la vena yugular interna, ¿ya? Acá está la carótida interna, el bulbo carotidio y las dos ramas importantes o principales, la carótida interna y la carótida externa, ¿no? Entonces, van a hacer una clase de disección de cuello, ahí van a ver cómo están distribuidos los grupos ganglionares y cómo se realizan las disecciones de cuello en caso de metástasis a los ganglios cervicales. El TNM es otro tema que tenemos que saber. A ver cómo están, si están atentos o no. Alicia Torres, ¿qué es el TNM? Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Alicia. Ah, ¿Qué, ya. Bueno, qué el representa el TNM es para TNM? poder hacer la clasificación, en este caso, del cáncer, ¿no? Por ejemplo, la T va a significar el tamaño, la N es que afecta a nivel de los ganglios y la M es que hay metástasis o no. La batería, mírame. No, Alicia, es eso, ¿no? TNM es la clasificación de los diferentes. Esto TNM es a nivel de todo el cuerpo humano. Tiroides, laringe, senos paranasales, estómago, páncreas, pulmones, etcétera, ¿no? Entonces, como ya dijo Alicia, el T es el tamaño del tumor, el N es la metástasis a los grupos regionales, en este caso a los grupos del cuello, y el M es la metástasis a distancia. Eh, cada T va a tener sus características y va a variar de órgano a órgano, por eso es difícil aprendérselo de memoria. Siempre ahí tenemos los formatos o la clasificación ya de la AJCC, ¿no? ¿Qué nos va a dar el TNM? Esto, los estadios de la enfermedad. El estadio uno, 2, 3, 4. Estadio uno, que puede ser un T1N0 M0. Estos estadios también van a variar, la clasificación de los estadios también van a variar de órgano a órgano. De tiroides puede variar con respecto a la laringe, o la laringe puede variar con las glándulas salivales. Entonces, en cada uno de ellos, obviamente, esto sirve como guía, como protocolo de tratamiento. ¿En qué estadio está este señor? Ya, ¿qué tipo de tratamiento le corresponde? Esto, ¿no? Son guías de manejo, protocolos de manejo que ya están estandarizadas a nivel mundial y que, por ejemplo, en un estadio 4, probablemente catalogado como un tumor irresecable, o sea, no quirúrgico, ya pase, por ejemplo, solo a tratamiento paliativo con radio y quimioterapia, ¿no? O en algunos casos de estadio 3 se hace cirugía y radioterapia complementaria. Entonces, hay diferentes criterios en cada uno de los estadios para cumplir con los esquemas de tratamiento, ¿ya? Vamos a ver un poco las características clínicas de estos tumores. Esta es una señora con un tumor benigno de la glándula parótida, un adenoma pleomórfico del lado derecho. Y dijimos que es de crecimiento lento, progresivo, asintomático, no causa dolor, no causa molestias, salvo que esté muy grande el tumor y hay una sensación de cuerpo extraño, de masa, ¿no? Y ya molesta. Otra característica importante es que este tumor
está muy relacionado con el nervio facial, no origina ningún tipo de parálisis de los músculos faciales, es decir, no infiltra, no afecta al tronco ni a las ramas del nervio facial. Otra característica importante. Son tumores delimitables, móviles, de consistencia elástica, sólido puede ser, tipo corcho, ¿no? Una consistencia así tipo elástica o corcho. En algunos casos un poco más sólidos, pero no ocasionan molestias. Es un señor con un tumor de Warthin, por ejemplo, es una localización en el polo inferior de la parótida o cola de parótida. Dijimos que las mismas características clínicas de los tumores benignos. Este va a tener contenido líquido, ¿no? Igual no produce dolor, crecimiento lento, consistencia elástica, blanda, etcétera. Son características clínicas de estos tumores. Otro tumor de parótida grande, este es un tumor multilobulado, como ven en la fotografía, ¿no? Es como varios nódulos multilobulados, llamamos a esto. Y como ven, está haciendo las muecas de la mímica facial y no hay parálisis, no hay afectación del nervio facial. En cambio, los tumores malignos, como en este caso, por ejemplo, sí pueden originar parálisis de los músculos faciales porque el tronco o las ramas del nervio facial se ven afectados, ¿no? Entonces, eh, características de los tumores malignos: crecimiento rápido, pueden ocasionar dolor, ¿ya? Eh, es de consistencia sólida, dura, en algunos casos pétreo, en algunos casos son difusos, no se logra delimitar y a veces poco móviles. Cuando uno quiere mover los tumores, están como fijos a los planos profundos. Entonces, esa es la característica de estos tumores. Y en algunos casos, como en este, pueden infiltrar la piel, ya pueden ir adheriéndose e infiltrando y ulcerando la piel, como en este caso la jovencita ya está ulcerando la piel, ¿no? Como en este caso, crecimiento rápido, difuso, prácticamente el tumor ha hecho cuerpo con la piel ya no se separa del tumor, está afectando ya al nervio facial, hay una desviación ya de la comisura labial, ya son tumores sólidos, difusos, poco móviles, o en este caso, un mucoepidermoide pequeño pero muy agresivo porque ya ha ulcerado la piel, como ven en la fotografía. Entonces, cuando hay compromiso de piel, la resección, la cirugía es la resección de toda la parótida, incluyendo la piel. Y también hay un tumor difuso, no delimitable, muy adherido a la piel, fijo. Cuando uno mueve el tumor está fijo, no se mueve, y hay parálisis de los músculos faciales. Otro tumor maligno con parálisis de los músculos faciales. Los tumores de la glándula submandibular también, mismas características clínicas de todo tumor benigno de glándulas salivales: crecimiento lento, indoloro, asintomático, delimitables, móviles, consistencia elástica, no afectan estructuras adyacentes. Los tumores sublinguales, como este, también no ocasionan dolor, pero hay una sensación de cuerpo extraño en la boca por el tamaño. La mucosa que cubre al tumor está indemne, está sana, no hay ulceración, no hay compromiso de la mucosa, se mueven, ¿no? Esas características nos orientan a patología benigna. Una forma de palpar los tumores de las glándulas salivales, de la submaxilar y de la sublingual, en forma bimanual. Un dedo por dentro de la boca y otro por detrás o por debajo de la mandíbula. Los mucoceles, habrán visto ustedes en niños, ¿no? Son lesiones quísticas en los labios, en la mucosa de los labios, que corresponden pues a lesiones quísticas de las glándulas salivales menores o accesorias. Los tumores de paladar.
Tumores de paladar benignos tienen estas características. Crecimiento lento, se pueden adherir al hueso del paladar y en algunos casos por compresión pueden romper el paladar, pero no por infiltración, no porque son malignos, ¿no? Sino por compresión, adelgazan la pared del hueso del paladar y ya rompen el paladar y suben hacia el seno maxilar o las fosas nasales. Recuerden ustedes la anatomía, ¿no? Puede ser un tumor lateral o un tumor en la línea media del paladar. Los tumores malignos son distintos, completamente distintos, ¿ya? Son tumores ulcerados, como ven esto, es un adenoide quístico, es una úlcera en el paladar duro en este caso, ya está ingresando al paladar blando, crecen rápidamente, infiltran el hueso, ¿ya? Comprometen el hueso, rompen el hueso y siguen creciendo hacia el seno maxilar, la fosa nasal, después se van hasta la órbita y después hasta la base del cráneo, ¿no? Como en este caso, lado derecho, hay un compromiso de la arcada dentaria y del maxilar. Entonces, el tumor con necrosis, con úlcera irregular, que ya está invadiendo el lado contralateral, más allá de la línea media del paladar. A veces invaden el paladar blando, comprometen el hueso, y siguen creciendo, se meten a la fosa nasal, al seno maxilar. Si siguen creciendo, se meten a la órbita. Y bueno, después de haber hecho ya la descripción clínica de estos pacientes, de estos tumores, ¿no? Vamos a ver qué exámenes auxiliares le pedimos a estos pacientes, ¿no? Para ver qué cosas son. Entonces, Mayra Lisset Urbina, ¿qué estudio de imagen le pedirías a un tumor de parótida, benigno o maligno pequeño? Mayra Lisset, ¿estás ahí? Fabiola Isabel, ¿qué tipo de imagen le pedirías a un tumor de parótida, a un paciente con tumor de parótida? ¿Qué se te ocurre? Nara Maushu. Dime, Fabiola. ¿Mm? El doctor le pide de repente una tomografía, ¿Una qué? una tomografía. Una tomografía. ¿Está bien? Nara Maizu. ¿Qué le pides tú? Doctor, una ecografía. Ecografía. Muy bien. Entonces, en un tumor benigno de parótida o de glándula submandibular o submaxilar, le podemos pedir una ecografía, que es un examen rápido de bajo costo, nos va a describir características importantes del tumor, si son sólidos, si son quísticos, si son sólidos quísticos, si son encapsulados o no, en caso de tumores malignos pequeños, si hay invasión del tejido glandular normal, invasión extra tumoral, ¿no? Entonces, tamaño, entonces, todas esas características importantes vamos a obtener con una simple ecografía. Pero si el tumor es de cavidad oral, si el tumor es de otra de las vías respiratorias aéreos superiores, pues hay que pedir necesariamente una tomografía. O en caso de tumores malignos, que clínicamente no se mueven muy bien, no se delimita bien con los dedos, entonces hay que ver en profundidad cómo están estos tumores y por lo tanto se les pide una tomografía con contraste, ¿no? Los tomógrafos, las tomografías siempre se piden con contraste. Solo así nosotros podemos visualizar el compromiso de las estructuras adyacentes por el tumor, la extensión del tumor, hacia dónde está, dónde se extiende, y de esta manera nosotros podemos planificar la cirugía que corresponde en estos pacientes.
¿Qué cosa vamos a resecar? Además de la parótida, músculos, hueso, esto, qué sé yo, todo lo que esté comprometido, ¿no? Y en los casos en algunos casos pocos, se puede pedir incluso la resonancia magnética, porque la resonancia magnética nos valora mejor las partes blandas que las partes duras o sólidas. Entonces, este tumor se ha extendido tanto, ha crecido mucho, ha invadido el espacio parafaringeo, se quiere adherir a la faringe, al paladar blando, etcétera. En estos casos necesitamos una resonancia. Generalmente son dos cosas, la ecografía y la tomografía. Por ejemplo, este es un corte axial de una resonancia magnética y ven acá lo que les estoy mostrando con el cursor. Es un tumor de parótida que ha invadido el espacio parafaringeo y está abombando y achicando la orofaringe. Ya chiquito se va la orofaringe de color oscurito, negrito. Y todo esto es tumor. ¿Ya? Luego del estudio de imagen, tenemos que hacer el estudio patológico, ¿verdad? Para saber qué tipo de tumor vamos a operar. La clínica es importante, es decir, el examen físico, ¿no? Los antecedentes, la historia clínica de la enfermedad actual, todo eso en la elaboración de la clínica, de la historia clínica. Entonces, clínicamente estamos sospechando de que es un tumor maligno, le pedimos la ecografía o tomografía y seguimos viendo que es un tumor maligno porque está invadiendo músculos, está invadiendo estructuras importantes, se mete al espacio parafaringe, qué sé yo. Entonces le pido dos cosas. Puedo pedirle una biopsia aspiración con aguja fina, o bajo guía ecográfica, como estamos viendo en esa imagen, ¿no? Se le hace la ecografía y bajo guía se le está punzando al paciente. Se aspira y lo que se aspira son células. Por eso el estudio es un estudio citopatológico, ¿no? Y en algunos patólogos expertos pueden darnos el diagnóstico del tipo de tumor al cual estamos estudiando y en algunos casos no van a poder diferenciar los tumores, los diferentes tipos de tumores. Entonces, por lo menos nos van a decir si es un tumor benigno o es un tumor maligno y solo a pocos dedos logran dar un diagnóstico más preciso. Esa es la forma como se realiza la biopsia aspiración, que puede ser con guía ecográfica o como en este caso en forma directa, pero con una jeringa simple o con una pistola que ha sido fabricada para adaptar la jeringa y hacer la biopsia aspiración. El otro tipo de biopsia, por ejemplo, yo tengo un tumor de paladar, ¿no? Clínicamente me parece un tumor maligno. Entonces, a este señor no le pido una biopsia con aguja, le pido una biopsia quirúrgica, ¿no? Entonces, Fabiola, Isabel, o bueno, ya vamos a ver, vamos a ir bajando un poquito. Rocío Elizabeth, ¿qué cosa es una biopsia quirúrgica? ¿Doctor, me escucha? ¿Sí? Cuéntame, Rocío Elizabeth, ¿qué cosa es una biopsia quirúrgica? Es cuando se realiza una cirugía para extirpar la parte de una masa y se hacen células cancerosas. No te escucho bien, muy bajo tu volumen. Es cuando se realiza una cirugía, bueno, cuando se extirpa la parte de una masa para examinar y saber si... Claro, correcto. Entonces es una biopsia incisión, ¿no? Tomo una muestra, tomo un tejido tumoral para estudiar. Entonces eso ya sería un estudio histológico. Ya no es un estudio citológico, sino ya es un estudio histológico, ¿no? Una muestra de tejido tumoral, en este caso, y por lo menos hay que extirpar 1 centímetro cúbico de tumor para un buen diagnóstico histológico.
Entonces ya le hemos estudiado al paciente, ya tenemos el diagnóstico, ¿ya? Nos dicen adenoma pleomórfico o nos dicen carcinoma mucoepidermoide. Hemos hecho estudios de extensión de enfermedad, tomografía de cuello, de tórax, etcétera. Vamos a la cirugía, entonces dijimos que eh, el primer tratamiento de elección siempre va a ser la cirugía. Siempre que podamos nosotros operar, hay que operar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para extirpar o resecar tumores de parótida, usamos este tipo de incisión en la piel, ¿no? Es una incisión preauricular y retroauricular con extensión al cuello. De esta forma, es como como hacer un lifting. Tratamos de hacer incisiones, entre comillas, estéticas, ¿no? Para darle para dejarle poca secuela a los pacientes, ¿ya? Estos son diferentes tipos anatómicos de los nervios faciales, después de haber resecado el lóbulo superficial de la parótida. Este es de un texto, ¿no? Tronco y dos ramas principales, la temporofacial y la cervicofacial, pero cada una de ellas va a dar de diferente forma, de diferente distribución, las diferentes ramas de los nervios, ¿ya? Algunos troncos más largos, algunas ramas principales más gruesas, otras más delgaditas, etcétera, ¿no? Pero todos van a cumplir la misma función de inervar a los diferentes músculos faciales. Este es un adenoma pleomórfico, es una vista macroscópica, como son los adenomas pleomórficos. Es un jovencito de 27, 28 años de edad que viene ahí, dice el doctor, me palpo, me toco acá algo duro por detrás y por debajo de la oreja. Como es un tumor poco palpable, aparentemente profundo, poco delimitable, le mandamos a hacer la tomografía. Entonces vemos en la tomografía que es un tumor del lado izquierdo de la parótida, pero que depende del lóbulo profundo de la parótida. Y ya se está extendiendo un poquito a este espacio virtual, que es el espacio parafaringe, ¿no? Está un poquito que se quiere meter. Entonces, hay que ver todos los cortes coronales, axiales, sagittales en la tomografía. Le mandamos a hacer la biopsia con aguja y resulta ser un adenoma pleomórfico. Entonces, vamos a hacer la cirugía, vamos a resecar ese tumor del lóbulo profundo de la parótida, tenemos que identificar el nervio facial, tenemos que preservar las ramas del nervio facial para no dañarlas, porque si no el paciente queda con una parálisis postquirúrgica, ¿no? Entonces, identificamos el tronco del facial, preservamos las dos ramas importantes de este nervio, resecamos el tumor y colocamos de nuevo el lóbulo superficial que cubre el tronco del nervio facial, ¿no? Y bueno, procedemos a cerrar. Esta es una señora con un tumor de parótida grande, gigante, que viene de Iquitos, de parótida izquierda, se extiende hasta el cuello, es inmenso. Cuando uno examina la orofaringe, hay un abombamiento del paladar y hay un estrechamiento de la orofaringe, ¿no? Esta señora tiene dificultad para comer, para hablar. eh, Es un tumor que ha invadido el espacio parafaringe. Nos vamos a ver las tomografías y este es un tumor gigante. Todo esto que estoy marcando con el cursor del mouse es un tumor de parótida izquierda con extensión al espacio parafaringeo y al cuello. Nos vamos a ver la cirugía. Hacemos un abordaje amplio también, un abordaje grande para poder identificar el nervio facial, ¿no? Las ramas principales del nervio facial las tenemos que preservar, no las tenemos que dañar, ya seguimos disecando y vamos sacando el tumor grande, gigante, ¿no? Ahí está el tumor. Entonces, luego de extirpar el tumor, acá queda una gran cavidad también en el cuello donde estaba alojado el tumor.
y vamos obviamente preservando y respetando estructuras importantes que podamos encontrar en esta área. El tumor estirpado, 20 centímetros aproximadamente. La señora, la señora en el pre y en el post. En lugar de un tumor que abombaba, ahora tenemos una cavidad o una concavidad, ¿no? De cuello, pero ya no tiene el abombamiento del paladar, de la orofaringe también cede, que estaba comprimiendo y abombando, ¿no? Todo eso mejora en la paciente. El nervio facial se ha respetado muy bien, no hay signos de parálisis facial. Una niña de 7 años de edad con tumor de parótida derecha. Miren esta tomografía en corte axial. Todo esto es el tumor, ¿no? Es grande. Se hace el abordaje, se identifica el tronco del nervio facial, las ramas principales, la superior, la inferior, temporofacial y cérvico-facial, y se va resecando el tumor. Luego de haber después el tumor, se cierra la herida operatoria y la paciente queda intacta, sin signos de parálisis facial. Un tumor de glándula submandibular es un adenoma pleomórfico, monomórfico, benigno, ¿ya? Igual, una incisión pequeña por debajo del reborde de la mandíbula, a unos 2 centímetros, un corte necesario para este tumor y se reseca toda la glándula submaxilar. Este es un vientre posterior del ligástrico, este es el tendón del ligástrico y acá hay un cordoncito blanco, este es el nervio hipogloso, el dorseo par craneal, que inerva la mitad de la lengua. Y del otro lado hay lo mismo que inerva la otra mitad de la lengua, ¿no? Eso nos va a dar el movimiento lingual. Y la sensibilidad nos da el nervio lingual, que está más por acá, más por arriba, por debajo de este músculo que es el miloioideo, ¿ya? Esta jovencita, por ejemplo, es un carcinoma muy agresivo de parótida, ha comprometido de la piel. Entonces, todo esto que está punteado, todo esto sale en la cirugía, ¿no? Todo esto es piel y parótida. Y obviamente, cuando hay compromiso del nervio facial, hay que sacrificar el nervio facial, ya no hay forma de preservarlo. Se sacrifica. Eso se llama cirugía radical. Al quedar hueco todo esto, hay un lecho cruento todo esto, no se puede cerrar. Entonces, en lugar de llevar un injerto, se lleva un colgajo. Este colgajo se llama colgajo del pectoral mayor, que viene a ser piel y músculo del pectoral mayor, con un pedículo, Este es un colgajo regional pediculado. Y el pedículo pasa por todo esto, por debajo de la piel, miren, como un cordón. Pasa por debajo de la piel y cubre el defecto. Este es una señora con un tumor, es un carcinoma adenoide quístico de paladar. Estos son muy agresivos, son muy malos, son resistentes a la radioterapia y a la quimioterapia. Entonces, la cirugía también hay que ser muy radical. Ya, por ejemplo, este tumor prácticamente invade todo el hemipaladar derecho, ya está en la línea que separa el paladar duro del paladar blando, hay compromiso de la arcada dentaria, del hueso del maxilar, ya casi llega a la línea media del paladar, entonces hay que hacer lo que se llama una maxilectomía total, que viene a ser la resección de todo el maxilar, del lado derecho, ¿no? Para eso dibujamos el abordaje por donde vamos a ingresar para poder resecar este tumor del paladar con invasión al seno maxilar. Hacemos el abordaje en la piel, lo separamos y en el paladar marcamos el límite de resección. Para esto usamos una sierra de hueso, ¿ya? Sierra de hueso. Y luego la paciente queda así, ¿no? Con un gran defecto. Ya no hay en mi paladar derecho, ya no hay seno maxilar, las paredes del seno maxilar derecho también están resecados. Entonces acá se coloca un obturador temporal, como una plancha, digamos, para que separe la cavidad oral del seno paranasal, del seno paranasal.
En la zona de la mucosa se pone un injerto de piel de espesor parcial para cubrir el hecho cruento, como este, y se procede a cerrar eh, la herida, ¿no? Entonces, así quedan estos pacientes. Pero bueno, no les queda otra. Ahora, este tumor de paladar viene en el cursor del mouse, crece e invade el maxilar, ¿no? Entonces invade todo el seno maxilar. Si sigue creciendo, por acá va a invadir la órbita, ¿no? Invade, se mete por el piso de la órbita, invade la órbita, compromete la órbita y hay que también, en algunas cirugías, hacer lo que se llama exenteración de la órbita. La maxilectomía más toda la órbita derecha. Es una órbita de un gran defecto, una gran cavidad acá, donde estaba alojado el globo ocular y los músculos, ¿no? Y todo el contenido graso. Solamente queda hueso. ¿Ya? Y si sigue creciendo, se mete a la base cráneo, ¿no? Entonces ahí entra ya el neurocirujano. La pieza operatoria. En algunos casos va a ser necesario radioterapia complementaria a la cirugía, post cirugía, y en algunos casos ya solo va a quedar radioterapia y quimioterapia paliativa, cuando ya no se pueda operar en algunos casos, ¿no? Los pacientes. Y bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar, comentar? ¿Algo no ha quedado claro? Luego de esta clase, no sé si tienen otra clase, no recuerdo si tienen una clase con el doctor Díaz o mañana ya creo que la tienen. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro? Con gusto. Doctor, una consulta. En el caso que mencionó que se hacía la maxilectomía, ¿cómo es que se terminaba por reparar el defecto? A ver, vamos a ver. O sea, una vez ya retirada toda la, digamos, toda la pieza, toda la masa, Miren, ¿cómo se reparaba luego? acá por ejemplo queda este defecto, ¿verdad? Se ve, se mira. Sí, Entonces, este obturador, este es acrílico, que es una plancha que se fabrica por odontólogo, ¿no? Entonces, se adapta al paladar que queda para que separe la cavidad oral de la cavidad sinusal. Luego, esta piel se regresa y se sutura todo esto. Entonces, acá en la parte anterior no hay hueso, todo está sin hueso. Entonces, quedan con un gran defecto. Esto se cicatriza, si bien es cierto, la piel, pero acá se hunde y acaba de una depresión, un hundimiento horrible. Hoy en día, esto se reconstruye con microcirugía, colgajos microquirúrgicos microvascularizados. Que puede ser de peroné, de la pierna, que puede ser de escápula, ¿no? O puede ser de cresta ilíaca. Hay centros, obviamente, en los centros especializados que no tenemos acá, se hace ese tipo de reconstrucción para cubrir todo el defecto y sellar y separar la cavidad sinusal con la cavidad oral, ¿no? Se lleva hueso y se lleva partes blandas, pero con microcirugía, haciendo microanastomosis vascular. Eso es lo que hoy en día se hace, ¿no? No, si no, el paciente queda con un defecto horrible, porque sobre esto viene todavía la radioterapia. Y la radioterapia también produce sus secuelas, ¿no? La piel. ¿Alguno de la pregunta, duda, comentario?